Buenas tardes chicos, el video de la clase de hoy lo vamos a cargar en 2 o 3 partes para que lo puedan descargar más fácil y bueno, y lo pueda subir al Classroom, así los ven. Lo que vamos a ver primero es el concepto de derecho internacional privado de Goldsmith. Se los voy a leer primero y después lo vamos a desarrollar, porque así a una primera lectura es medio complejo, así que lo vamos a ir desmembrando y desarrollando al concepto. Goldsmith decía que el derecho internacional privado es el conjunto de los casos jus privatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones, descripto los casos y las soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto, analítico y sintético judicial, y basada las soluciones y descripciones en el respeto al elemento extranjero. ¿Qué significa esto? Lo primero que vamos a ver es a qué se refiere cuando habla de casos jus privatistas. Los casos jus privatistas, tal cual como lo dice la palabra, son los casos de derecho privado. ¿Qué casos de derechos privados son los que vamos a ver en esta materia? Generalmente son todos los relacionados a las materias que ustedes ya han visto en el transcurso de su carrera en la facultad. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, Civil 1, Civil 2, personas, contratos, derechos reales, derechos de familia, sucesiones, todo eso es parte del derecho civil. Cuando hablamos de casos de derecho privado, generalmente nos referimos también a los casos entre particulares. Esos son los casos de derecho privado. Cuando hay dos particulares que tienen un conflicto y ese conflicto lo resuelve justamente el derecho privado. Ahora, ¿qué pasa cuando interviene el Estado? Cuando interviene, por ejemplo, una persona de derecho público, podemos decir que estamos en principio dentro de la esfera del derecho internacional público y no del derecho internacional privado. Ahora, ojo con esto, porque esto, si bien es un principio, no quiere decir que no pueda existir un caso donde actúe el Estado y estemos dentro de la esfera del derecho internacional privado. Hay veces que el Estado actúa como un particular y en estos casos puede aplicarse también el derecho internacional privado. Entonces, cuando hablamos de casos jus privatistas, nos estamos refiriendo a casos entre particulares, entre personas de derecho privado, salvo estas excepciones que yo les estaba comentando. ¿A qué se refiere Goldsmith cuando habla de casos jus privatistas con elementos extranjeros? ¿Qué son estos elementos extranjeros? Estos elementos extranjeros son justamente lo que hace que sea derecho internacional. Si no tuviese este elemento extranjero, estaríamos dentro de la esfera del derecho privado que estudian ustedes en las otras materias de la facultad. Este elemento extranjero puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, puede ser personal, puede ser real o puede ser conductista. Cuando hablamos de un elemento extranjero personal, es el que está referido generalmente a la persona. ¿A qué me refiero con persona? Por ejemplo, puede ser el domicilio, la nacionalidad, la residencia. Son características que están vinculadas con la persona. Ya puede ser una persona física o una persona jurídica. Obviamente que no todas tienen las mismas características, pero se refiere a esto. Si, por ejemplo, el elemento extranjero que encontramos en el caso es la nacionalidad de una de las dos partes que celebra un contrato, estamos hablando dentro de un elemento personal extranjero. Ahora, en cambio, si en vez de ser la nacionalidad de una de las partes, este elemento extranjero, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al lugar donde se ha celebrado ese contrato, ahí estamos dentro de un elemento conductista, porque ahí ya no se referiría a unas características de la persona, sino a un hecho o al lugar donde se produjo, se firmó el contrato, donde se produjo la situación que generó este caso ius privatista. Entonces, ahí tenemos un ejemplo como es el lugar de celebración de un contrato o el lugar de cumplimiento de un contrato, un elemento conductista. El tercer elemento que nos quedaría por ver entonces es el real. El elemento real
elemento extranjero real es el que está referido a los bienes. Un ejemplo de un elemento extranjero real sería, por ejemplo, el lugar de situación de un bien. Es el lugar donde se encuentra situado un bien. Cuando nos encontramos en un caso de derecho internacional privado referido, por ejemplo, a un bien inmueble, puede ser que se termine aplicando la ley del lugar donde se encuentra situado ese bien inmueble. En el caso, por ejemplo, de embarcaciones, puede ser el lugar donde, de bandera de esa embarcación, o en el caso de un vehículo mueble registrable, puede ser el lugar donde se encuentra registrado el bien. Entonces ahí tenemos ejemplos de elementos extranjeros reales. Entonces ya podemos ver que el derecho internacional privado, como lo decía Goldsmith, es un conjunto de casos ius privatistas, o sea, son varios casos ius privatistas de derecho privado donde se encuentra uno de estos elementos extranjeros, ya sea personal, real o conductista. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho privado no nos referimos solo al derecho civil, sino también al derecho comercial. Es decir, casi todo lo que está incluido en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se presenta un caso de estos que tenga elementos extranjeros, se va a regir por el derecho internacional privado. Dentro de los casos ius privatista con elementos extranjeros podemos decir que rige el principio de la extraterritorialidad pasiva. ¿Qué significa esto? La extraterritorialidad pasiva es cuando un país aplica un derecho extranjero. ¿Qué es esto que aplicamos un derecho extranjero? Significa que nuestro país, o sea, si bien puede ser que la jurisdicción competente sea argentino, o sea, que el que decida el caso de derecho internacional privado sea un juez argentino, puede aplicar ley que no sea argentina, o sea, ley de otro país. La extraterritorialidad puede ser pasiva o activa. En este caso es pasiva justamente por eso, porque recibimos ese derecho extranjero, o sea, lo exporta ese otro país al derecho, digamos, y nosotros lo importamos y lo aplicamos acá. También puede pasar que nosotros exportemos el derecho y un juez de un tercer país termine aplicando derecho argentino. Ahora, ¿por qué les hablo de esta territorialidad del derecho? Porque cuando Goldsmith se refiere a las soluciones de los casos ius privatistas con elementos extranjeros, tenemos que estas soluciones pueden ser territorialistas o extraterritorialistas. Las soluciones territorialistas son las que se inspiran en el derecho propio del país donde surge la controversia. Es decir, una solución territorialista es cuando la ley de un país dice, bueno, ante este conflicto vamos a aplicar nuestro propio derecho. Esta territorialidad, digamos, puede ser extrema o puede ser un poco mitigada, digamos. Extremo sería un caso en el que en ninguna situación prácticamente permita la aplicación de un derecho extranjero. Y puede ser también una solución territorialista, pero que esté un poco mitigada y aplique derecho para algún caso específico. Y después tenemos las soluciones extraterritorialistas, que serían las que realmente respetan el elemento extranjero, porque estas soluciones extraterritorialistas son las que eligen entre los diversos derechos en tela de juicio dentro de un caso de derecho internacional privado, aquel derecho que tenga con mayor conexión, digamos, con el caso particular. Goldsmith también en su definición habla de la norma, de las soluciones y de las normas. ¿Por qué son tan importantes las normas? Es lo que le decía yo en la primera clase que hemos tenido. La norma del derecho internacional privado es muy importante porque es una norma diferente a la que estamos acostumbrados, porque este tipo de norma es una norma indirecta. Tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica, al igual que la otra norma, pero el tipo legal es el que me describe la situación de hecho, digamos, y la consecuencia jurídica, a diferencia de la norma indirecta que me soluciona el conflicto, lo que hace esta norma indirecta, es
remitirme a otra norma que es esa otra norma la que generalmente me va a solucionar el conflicto. Ahí tenemos ya que cuando podríamos asociar que una solución territorialista, podríamos decir que es una aplicación, digamos, es un método directo, ya que solucionaría la norma directa ese conflicto, mientras que una solución extraterritorialista estaríamos dentro del campo del derecho internacional privado que nos interesa, que es la aplicación del método indirecto, en el cual una norma indirecta me remite a otro ordenamiento jurídico que es el que me soluciona el conflicto. Algo importantísimo de la definición de Goldsmith y lo que más hincapié vamos a hacer a lo largo de este cursado es el respeto al elemento extranjero. ¿Qué es este respeto al elemento extranjero? Es justamente cuando hemos identificado ese elemento extranjero, ya sea personal, real o conductista, y tenemos, ¿qué es lo que pasa? Surge que ese elemento extranjero nos permite ya, nos genera un conflicto, que son elegir entre dos ordenamientos jurídicos, entre el propio, el que tiene el juez, y el del elemento extranjero, que es un ordenamiento jurídico tercero. En un caso pueden ser dos ordenamientos jurídicos o pueden ser múltiples ordenamientos jurídicos. ¿Qué tiene que tener en cuenta el juez? No quiere decir que en un caso de derecho internacional privado siempre se va a aplicar derecho extranjero, sino que lo tiene que poner sobre la mesa, analizar el caso y decidir si va a terminar aplicando ese derecho extranjero o el derecho propio. Ambos casos van a ser de derecho internacional privado. No necesariamente solo el que aplique este derecho extranjero, sino tanto el que aplique el derecho propio como el derecho extranjero son de derecho internacional privado. Lo importante es que el juez aquí evalúe la situación y se plantee la posibilidad de aplicar cualquiera de esos dos derechos. Si se hace así, ahí en ese caso se estaría respetando el elemento extranjero. Esto es lo clave y es lo que siempre yo les digo cuando agarren un caso, que no siempre la solución al caso es la aplicación de ese derecho extranjero, sino que también puede ser la aplicación del derecho propio. Pero siempre tenemos que estar con la mente abierta a la posibilidad de aplicar ese derecho extranjero, porque de hecho, supongamos que en un contrato, si bien la jurisdicción competente sea la nuestra, se puede haber pactado un acuerdo de voluntades particulares que tenga como aplicable la ley de otro tercer país. Entonces nosotros, respetando esa voluntad de las partes, deberíamos resolver ese conflicto aplicando la ley que las partes acordaron. Y ahí estaríamos respetando ese elemento extranjero.